A ver, pensemos en una época mucho antes de que Internet estuviera en todas partes, en nuestro día a día. En esos inicios de la era digital ya había leyendas, ¿sabes? Nombres que se movían por las líneas telefónicas. Y uno de esos nombres era Legion of Doom. Ojo, no eran una empresa ni nada parecido. Eran básicamente el primer supergrupo de hackers de la historia. Y su historia lo cambió todo. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a ver cómo se formaron, cuál era su ética, esa filosofía tan particular que tenían. También hablaremos de sus movidas, de sus guerras en los cables, de cómo el sistema les plantó cara y, por supuesto, del legado que han dejado. Venga, pues vamos al lío. Tenemos que viajar a los años 80. El mundo digital era el salvaje oeste. Un universo de módems que hacían ruidos infernales y esos tablones de anuncios electrónicos, las BBS. Era un territorio completamente nuevo, sin leyes, el sitio perfecto para que pasara algo totalmente distinto. Entonces, la pregunta es, ¿quién mandaba aquí? Antes de los gigantes tecnológicos que conocemos hoy, el cotarro lo movían pequeños grupos clandestinos que estaban, explorando este nuevo mundo. Y en lo más alto de esa cadena alimenticia estaba un grupo con un nombre sacado de los cómics. Pero ojo, que antes del hacking como tal estaba el phreaking, que era básicamente el arte de trastear y manipular las redes de teléfono. Para esta gente, la red telefónica era su internet, un laberinto de cables y tonos que si sabías cómo, te podía llevar a cualquier sitio. Fue como el primer paso para aprender a dominar las máquinas. Y así llegamos a 1984. Un phreaker, que se hacía llamar Lex Luthor, tiene una movida con su grupo de entonces, los Knights of Shadow, y decide montar el suyo. ¿Y qué nombre le pone? Legion of Doom, una referencia total a los villanos de los dibujos de los superamigos. Esto ya nos da una pista bastante buena de cómo se veían a sí mismos, ¿verdad? El grupo estuvo a tope, sobre todo entre 1984 y 1991. En muy pocos años su influencia se disparó y sentaron las bases de la cultura hacker para las décadas que vendrían, aunque en realidad el núcleo duro del grupo original ya se había disuelto para 1990. Lo que hizo tan grande a la Legion of Doom no fue solo que fueran unos cracks técnicamente, fue su filosofía. Tenían un código, y no me refiero solo a código informático, sino un código de conducta que los diferenciaba de todos los demás. Y aquí viene lo interesante. Su obsesión era el conocimiento. Para ellos no iba de guardarse los secretos, al contrario, publicaron los Legion of Doom Technical Journals, que eran, los primeros manuales de hacking de verdad. Ahí te contaban los secretos de las centralitas telefónicas o las vulnerabilidades de los sistemas operativos de la época. Era información puntera compartida con todo el mundo, creando una base de conocimiento brutal para toda una generación. Y su principio fundamental era bastante claro. Acceder y explorar sí, pero sin causar daños a propósito o porque sí. Se consideraban exploradores digitales, ¿sabes? No vándalos. Esta distinción para ellos era crucial, formaba parte de su identidad, aunque como vamos a ver ahora, para la ley, no tanto. Y claro, como todo buen supergrupo, tenían a sus archienemigos, los Masters of Deception, o MOD. El pique entre LOD y MOD no era solo por ver quién controlaba qué sistema, era una guerra de ideologías. Y lo curioso es que algunos miembros, como el famosísimo Faber Optic, estuvieron en ambos grupos, así que las líneas a veces eran un poco borrosas. Bueno, vamos a ver cómo eran esos conflictos, porque esta frontera digital no era precisamente un lugar pacífico. Había muchísimas tensiones, tanto dentro del grupo como fuera, que acabaron definiéndolos a ellos y a toda una época. Es que hasta dentro de la propia legión había roces. Por ejemplo, a un miembro, Terminal Man, lo echaron por ser demasiado destructivo. Esto demuestra que se tomaban muy en serio su código de no hacer daño. También hubo luchas de poder, y hasta se creó un subgrupo de élite, el OLED o LOH o Legion of Hackers, para los que tenían más nivel técnico. Y por fuera, la rivalidad con MOD se convirtió en lo que se conoció como la Gran Guerra Hacker. Fue una auténtica guerra por el territorio digital. Aquí no se luchaba con armas, se luchaba con módems. Se espiaban llamadas, se saboteaban las líneas del rival, se dejaban buscas fuera de servicio. Una guerra de guerrillas a través de los cables de cobre que sentó un precedente para los ciberconflictos del futuro. Pero claro, mientras todas estas batallas se libraban en el mundo virtual, el mundo real empezó a darse cuenta. Y no le gustó un pelo lo que vio. El sistema, con sus leyes y sus agencias de seguridad, decidió que ya era hora de devolver el golpe. Y aquí está el quid de la cuestión. Para las autoridades y las telefónicas, no había diferencia entre explorar y destrozar. Cualquier manipulación de sus sistemas era un delito, y la respuesta fue contundente. Redadas, detenciones y juicios. Esta tabla lo resume todo a la perfección.
Nombres como Karl Marx, Dr. Voss o Fiber Optic se enfrentaron a detenciones, lo que ellos llamaban un bust. Dementor, por ejemplo, se retiró después de una redada del servicio secreto. Otros se fueron a la universidad o simplemente perdieron el interés. La cosa se había puesto demasiado seria. El grupo acabó disolviéndose, sí, pero su influencia sigue muy viva. No son solo una anécdota de los inicios de Internet, para nada. Su legado es como un eco que todavía resuena en el código que da forma a nuestro mundo hoy en día. A ver, su impacto es que es innegable. Están considerados uno de los grupos de hackers más influyentes de la historia, así de claro. Sus manuales técnicos fueron la base del conocimiento compartido en este mundillo y, muy importante, ayudaron a que toda esa historia de los primeros días de Internet no se perdiera. Y quizá este sea su legado más potente. Esa transformación de proscritos a expertos. Muchos de sus miembros acabaron fundando empresas de consultoría de seguridad súper importantes, como LDO.com, y usaron todo lo que sabían para proteger los mismos sistemas que antes exploraban. Este salto del underground a la empresa no solo creó la industria de la ciberseguridad que conocemos, sino que cambió para siempre la imagen del hacker, de ser un vándalo a un posible guardián. Así que la pregunta final queda ahí, en el aire. ¿Fueron pioneros que abrieron nuevas fronteras o simplemente vándalos digitales? La verdad, como casi siempre, es mucho más complicada. Y es justo en esa complejidad donde está el verdadero y fascinante legado de la Legion of Doom.